Bueno, muy buena tarde para todos. Qué rico que estemos nuevamente en nuestra asignatura de Biología para Ingenieros. Cuéntenme cómo les fue con el documental de el origen de la Tierra, la formación de la Tierra. Estuvo bueno, profe. Recuerda uno cositas. ¿Cómo, Juliana? ¿Cuenta? ¿Qué otro quería hacer, Leonardo? ¿Quién quería participar más? No, profe, yo le decía que muy bueno me parecía porque recuerda uno cositas. Ok. ¿Quién más quiere participar? Juliana, ¿tiene el micrófono prendido? Juan Pablo, dígame. No, profe, buenas noches, Juan Manuel. Es que apenas acaban de hacer la clase. Están participando con respecto a lo del video que vimos esta semana. Sí, señor, sobre la formación de la Tierra. ¿Cómo le pareció? Ah, bueno, me pareció muy bien. Me parece que con respecto a lo que yo puse pues, como en el informe, como a lo que establece lo de la ley del caos, como del caos surge esto que llamamos tierra y pues ahora que se denomina como vida, ¿cierto? Pero de ver desde dónde se formó, desde que todo ha sido un cambio y que la tierra en algún momento pues también se va a deshacer de nosotros, pues por así decirlo, porque la tierra es cíclica. Si podemos ver pues como se muestra en la película, a medida que hay especies que están sobre el terreno, llega un momento donde simplemente desaparecen y emerge una nueva especie. Entonces creo que así eso mismo nos va a pasar a nosotros. Y eso es muy cierto. Pero lo importante de todo eso es lo que hemos venido observando. Yo creo que los documentales nos están afianzando muchas de las cosas que yo les digo en clase y que a veces son difíciles de darlas a explicar en palabras. Entonces, al ver un poco lo que los científicos y las ayudas que ellos tienen y muestran, yo creo que nos enriquece el proceso y a la vez nos permite visualizar de una mejor forma y percibir lo que en la práctica yo quiero con cada uno de los temas. ¿Sí? Hoy vamos a ver el origen de la vida. ¿Sí? Pero previo a esto quiero compartir pantalla y vamos a mirar cómo estamos en las actividades, eh, porque hay algunos que no han entregado actividades y me tiene preocupado eso, en virtud a lo que hacemos. Ahí Profe, están a viendo, Juliana no le funciona el micrófono, bueno, tranquilo. pero ella Están siempre quiere viendo hablar, ella siempre tiene una opinión. ok. Entonces, Juliana, vamos a mirar, Juliana, que escriba su opinión, que él igual la lee. mientras la escribe Juliana, voy a compartir pantalla para que la veamos. ¿Están viendo la plataforma? Sí, señor. Ok. Pues si nosotros miramos, bueno, ya subí la quinta semana, el origen de la vida, aquí está la información, los documentos que se tienen, un libro sobre el origen de la vida de Oparín, la presentación y la actividad, y aquí está la actividad de esta semana, ahí está el link del documental. Pero miramos esta semana, que vemos 7 personas no entregaron, lo que quiere decir que ya esas 7 personas sacan el máximo, el mínimo de nota que cualquiera que la de los 25 se haya presentado. Miremos la anterior. Profe, qué Eh, pena, a mí no me alcanzó a subir al sistema, pero yo sí la hice, y sí me vi el video, y sí hice todo, pero a mí no lo he podido subir. hay que subirla y dar las explicaciones por qué no pudiste para que no tengamos inconvenientes. En la Profe, una semana pregunta. anterior, señor, Siento que había plazo de entregarlo hasta ayer, hasta las 11:59, ayer miércoles. sí, hasta las 23:59. No sé cómo, porque me aparecía a mí que hasta el 10 de marzo. No sé, tal vez, Ayer era ayer era 10. 10, ayer era 10 de marzo, sí. Ah, sí, es. Nada confundido, sí, qué pena. Afortunadamente estoy ya acabando el año, ya está en el último mes, está en diciembre, hermano. Y eso está bien.
ya empezó el jolgorio. Miren, en esta semana hacen falta 2, en la segunda semana hacen falta 3, en la primera semana 2. Recordemos que son 33 personas, quiere decir que esta semana no he abierto una y así sucesivamente. Es importante porque, digamos, yo aspiro en la Semana Santa de tomar esa semana para calificar y tenerles listo las notas para poder terminar, digamos, la siguiente semana. Entonces, si nosotros miramos, esta semana estaríamos en la quinta semana, estamos viendo el tema del origen de la vida. La semana entrante estaríamos en la sexta semana, la siguiente, la séptima semana, o sea, estaríamos, la octava semana sería la Semana Santa, que no tengo. Entonces, la idea es que después de Semana Santa ustedes presenten el trabajo ya organizado y subir la nota, pero aspiro a calificar todas las actividades y tenerles listo para cuando ustedes suban las notas de las actividades para poder revisar y poder organizar todo. ¿De acuerdo? Entonces es importante que tengamos presente eso. Bueno, Profe, una pregunta. señor. Es que yo ayer por cuestiones laborales lo entregué como 3 minutos tarde. ¿Será que eso No, me afecta? no hay problema, no hay problema, no hay problema. Ah, listo, profe, muchas gracias. Desde que esté ahorita que empiezo a calificar, no hay problema. El problema es cuando no está. Entonces, si no está, pues el problema ahí sí se presenta es porque su calificación es 0. Sí, Bueno, claro, por lo profe. tanto, no hay problema. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. vamos a compartir bien ahí la presentación. Sí, profe. Sí, profe, ahí está, mira. Ok. Una cosa que quiero decirles, porque se ha presentado mucho, como está lloviendo tanto, a veces cae un rayo o genera que hay cortes de luz y obviamente al cortar la luz se me va el internet y me toca cambiar a plan de datos. Entonces, en caso de que suceda algo así, me esperan ahí y yo lo que hago es conectarme con datos y vuelvo al link para poder continuar con la clase. Me Profe, esperan usted unos está minuticos. compartiendo pantalla. Sí, ya estoy compartiendo pantalla. ¿No ves? Ah, no, yo no la veo. Me toca salirme y volver a entrar. Bueno, y los No, demás sí. compañero, de pronto tiene fijado alguna conversación. A mí también pasa a veces. Bueno, pero los demás sí están viendo la pantalla, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, arranquemos para que alcancen, digamos, en el tiempo a hacer la actividad que corresponde. Entonces, tenemos, digamos, esta línea que hemos seguido. Arrancamos con el origen del universo, planteando la teoría del Big Bang. Vimos el primer segundo, allí nos despertó algo bien interesante que fue entender un poco las 4 fuerzas que motivaron la creación de todo: la fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y débil, y esas 4 fuerzas son los que han permitido de alguna forma evidenciar claramente la conformación de todo. Vimos en la clase anterior el origen de la Tierra y vimos cómo, digamos, toda esa lluvia de meteoros y todo cuando estaba formando en el proceso de expansión y de inflación que tuvo el universo, generaron múltiples choques y generaron modificaciones en lo que fueron las estructuras de todos los seres celestes que existen en el universo, entre ellos la Tierra. Recordemos que esos más de 14.000 millones de años, pues obviamente hubo un proceso de evolución en el universo, y los 4.500 que tiene la Tierra, pues millones de años, pues obviamente generaron toda una serie de cambios bien interesantes donde las 4 fuerzas hicieron su trabajo y evidenciaron de alguna forma todas las circunstancias de vida que hoy tenemos. Ya visto con este marco de referencia, vamos a entrar al origen de la vida y se van a dar ustedes cuenta que también al interior, para el origen de la vida, esas 4 fuerzas juegan un papel fundamental dentro de lo que es la conformación de los compuestos químicos que tiene la Tierra, que tiene cada una de las partes de la Tierra y que tiene, digamos, los seres vivos.
y a partir de allí cómo se forman, digamos, esos compuestos, llamémoslo partículas, y esas partículas generan los biomoléculas que llamémoslas inorgánicas y orgánicas que conllevan ¿a qué? A la formación de la vida. ¿Hasta ahí es claro? Aló, respóndame. Ok. Entonces partimos de el origen de la vida tiene unas teorías que son bien interesantes analizarlas. Pero si ustedes miran paralelamente a la teoría, hay toda una serie de evolución de la Tierra. O sea que paralelamente en el proceso de evolución de la Tierra fue que se fue dando el origen de la vida. Entonces, importante tener en cuenta que esos 4.500 millones de años que tuvo la Tierra, donde pasaron unas eras geológicas, paleozoica, mesozoica y cenozoica, permitieron generar de alguna forma todo lo que fue el caldo de cultivo para poder originar la vida. Las cuatro teorías que se han venido fortaleciendo, ya algunas desechadas y otras mucho más afianzadas, son la creacionista, que es tal vez la que la mayor población del planeta cree, que es la creación a través de un ser supremo, llámese Dios o llámelo como lo quieran llamar, y pues obviamente esto encierra de alguna forma diferentes creencias, pero todas basadas en un ser supremo. Entonces, y cada uno de esos seres supremos, si uno mira cada uno de los textos que conlleva el análisis y la reflexión de esa teoría del creacionismo, pues obviamente tienen íntimas relaciones y están muy relacionadas con las otras teorías. Es importante tenerlo en cuenta, no me voy a detener, igual creo que de alguna forma muchos de los que estamos aquí creemos en la teoría creacionista y obviamente vamos a poderla de alguna forma explicar a través de las otras teorías. Ustedes ya lo vieron, por ejemplo, la teoría del Big Bang fue un monje que es una persona que cree en el creacionismo, quien fue el que postuló la teoría del Big Bang. Y así sucesivamente, Oparín y muchos son de alguna forma basados en lo que es la teología como base fundamental para poder dar una explicación lógica, y a partir de esa explicación lógica es que investigan y generan, digamos, mayores niveles de conocimiento. Aristóteles creó una teoría que fue la teoría de la generación espontánea y fue basada, digamos, en unas observaciones que él evidenciaba. Entonces él, por ejemplo, observaba que pedazos de carne, si se dejaban a la intemperie al cabo del tiempo, generaban seres vivos. Entonces lo que normalmente pasaba, y digamos ya haciendo un análisis de esas observaciones, es que en el aire hay partículas de seres vivos que viajan y que a partir de allí, pues obviamente permiten el proceso de descomposición, en este caso de la carne, pero él lo veía como un proceso de generación espontánea y pensaba que la vida se dio por generación espontánea. A partir de allí, tanto Redi como Spallanzani y Pasteur fueron los que de alguna forma generaron un análisis de esta teoría, de la generación espontánea, y Luis Pasteur fue el que la desvirtuó a través de una de las investigaciones más interesantes que revolucionaron la industria, especialmente de alimentos, que fue la pasteurización. Recordemos que la pasteurización no es otra cosa que elevar los alimentos a una temperatura superior a los 100 grados centígrados y bajarlos a una temperatura de 0, y los extremos de esas temperaturas lo que hacen es matar los microorganismos que digamos no soportan temperaturas altas o no soportan temperaturas bajas, y al tener las dos opciones lo que hace es desaparecer y purificar de alguna forma muchos de los alimentos. Entonces, la teoría de la generación espontánea, pues obviamente ya fue rebatida y ya en términos prácticos se evidenció de que no es una de las teorías viables, pero fue una de las teorías que por muchos siglos fue la que se mantuvo como alternativa de el origen de la vida. Viene una de las teorías que, digamos, hoy por hoy cada vez recobra mucha más relevancia, que es la teoría de la panspermia, que no es otra cosa que se plantea que la vida viene desde el exterior de la Tierra. O sea, que toda esa lluvia de meteoros, así como ustedes vieron en la formación de la Tierra, donde se dice que
y llegó el agua, también se establece que pudo haber llegado esas partículas o esas moléculas que conformaron las primeras biomoléculas. Entonces, esto se evidencia y hoy en virtud de muchos análisis de esos satélites artificiales que han ido chocando con asteroides, han ido chocando con, llamémoslas, diferentes cuerpos celestes para poder saber qué tienen, y ahí se observaron y se observan que dentro de ellos se observan muchas moléculas que son muy parecidas o iguales a las que hoy se observa y son bases de la vida. Entonces, esto ha llevado a que la panspermia sea una de las teorías hoy más, digamos, que se viene investigando más para poder dar una explicación de cómo pudo llegar el origen de la vida a nuestro planeta. De hecho, el documental que ustedes van a ver el día de hoy tiene que ver mucho con esto, con la observación que hacen los científicos con respecto a los cometas, a los satélites y a muchos de los cuerpos celestes que han permitido las investigaciones observar y han visto cómo, digamos, se han venido generando moléculas que son muy similares a las que hoy son la base de la vida. Y esto ha evidenciado claramente que la teoría de que pueda existir vida fuera de la Tierra hoy sea mucho más válida, y eso es lo que en muchas de las investigaciones que se vienen dando, pues obviamente es la razón de ser. Ya lo veíamos en el viaje a Marte, una de las razones es poder traer muestras y tratar de corroborar si en el planeta Marte existió el agua y si existieron algunas biomoléculas que pudieran tener evidencia de que existió vida en ese planeta. Entonces, eso es lo que hoy por hoy, digamos, viene marcando las teorías sobre el origen de la vida, y la panspermia es uno de los elementos fundamentales para poder dar explicación de cómo se originó la vida. La otra es la fisicoquímica. Bueno, quien postuló la teoría de la panspermia fue Arrhenius, quien es uno de los científicos astrólogos más importantes, que de alguna forma empezó a evidenciar cómo determinados compuestos pudieron llegar a través de los meteoros, y evidenció claramente que uno de ellos es el agua. Entonces, a partir de eso es que es el quien postuló y quien de alguna forma abrió ese campo de la investigación que hoy se ha venido desarrollando significativamente. El otro es la teoría físico-química, que fue desarrollada por Oparin y Haldane, y que a través de otros investigadores como Miller y Urey han venido desarrollando. Y no es otra cosa que todo lo que es la conformación de la química de la materia, y cómo a través de los cambios físicos de alguna forma pudo generar cada una de las biomoléculas que hoy existen en el planeta. Entonces, por eso vemos que la mayoría de seres vivos están conformados de agua, y observamos que el planeta, su mayor proporción es de agua. Entonces, de alguna forma empezamos a generar esas relaciones que evidencian claramente que pudo haber llegado la vida a través del espacio, pero obviamente las condiciones de la Tierra y todos sus cambios generaron todo como el caldo de cultivo para la conformación y la posibilidad de existir la vida como hoy existe en el planeta. Entonces, estas teorías son teorías que de alguna forma han venido marcando todo lo que ha sido el origen de la vida en la Tierra. Y estas, de alguna forma, son las que en el documental vamos a tratar de evidenciar, haciéndose principal énfasis a lo que fue la panspermia y la fisicoquímica como teorías más desarrolladas en el campo científico para poder dar una explicación de lo que es el origen de la vida. ¿Hasta ahí es claro? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, partamos con ese análisis. Suponiendo de que muchos de los elementos llegaron a la Tierra, vamos a trabajar la teoría físico-química como un elemento fundamental dentro de lo que es la conformación de la vida ya dentro del planeta. Entonces, observamos que de los más de 92 elementos que de manera natural se encuentran en la naturaleza, 27 son los elementos esenciales que conforman lo que son los seres vivos, y que de alguna forma son 16 comunes, no solamente con la corteza terrestre, sino con la Tierra. Entonces, de ahí la importancia de encontrar esa correlación entre lo que es la conformación de la Tierra, la corteza terrestre
y los seres vivos. Si hacemos un análisis de cada uno de los porcentajes de esa materia que se encuentra en la Tierra, en la corteza, y lo relacionamos con los seres vivos, podemos observar algunas, llamémosla, elementos comunes que nos van a permitir de alguna forma establecer una comparación y a la vez dar una explicación al respecto. Entonces, la Tierra tiene la mayor cantidad de elementos, están conformados básicamente por 4 elementos fundamentales. El 40% por hierro, y esto uno lo observa porque recordemos que tanto el núcleo interno como el núcleo externo está conformado por hierro. Y el hierro es el que sale por los poros que tiene la corteza y sale a través de los volcanes o de las fosas marinas, evidenciando, obviamente mezclado con muchos otros compuestos. Al ir reaccionando, al ir subiendo, obviamente las temperaturas van disminuyendo y van permitiendo de alguna forma que ese hierro se pueda mezclar con otros compuestos y ir formando diferentes moléculas. Pero si miramos, digamos, los principales componentes que tiene el planeta, está el hierro, que tiene un 40%, el oxígeno, que tiene un 28%, el sílice o silicio, que tiene un 14.5%, y son la base de la mayoría de rocas, y el manganeso, que tiene un 8.5%. Entonces, vemos que básicamente en esos 4 elementos tenemos más de casi el 90%, un poquito más del 90% de lo que conforma la Tierra. Entonces, importante entender eso y entender claramente que el mayor componente está basado en lo que es el hierro y el oxígeno, entendiendo que el oxígeno, pues obviamente es el que conforma la atmósfera y como tal, pues es la base esencial de lo que nos permite la filtración de muchos de los rayos solares, y a la vez la que nos proporciona el oxígeno para poder tener vida, sobre todo los seres aeróbicos, o sea, que tienen el oxígeno como parte fundamental de lo que es la vida. Bueno, vayamos a lo que es la corteza terrestre. Ya recordemos que la corteza terrestre es la parte sólida o litósfera que tiene, digamos, la Tierra, y además puede establecerse, digamos, dentro de lo que es la capa de dinámica que tiene la Tierra, y podría decirse que está conformada también no solamente por la parte, digamos, sólida, sino líquida como el agua, y aérea como la atmósfera. Entonces vemos que el mayor componente, ¿cuál es? El oxígeno. De ahí sigue lo que conforma las rocas, que es el sílice o silicio, el aluminio y el hierro en menor cantidad. Y esto evidencia claramente que 3 de los 4 componentes que estamos mirando sobre la corteza tienen que ver con los mayores elementos que tiene el planeta. Y esto ya empieza a evidenciar, digamos, algunos elementos claros de cómo la materia de alguna forma van conformando cada una de las partes, y a partir de allí, pues obviamente se da origen a lo que se conoce como biosfera o seres vivos. Si miramos y comparamos esto, lo que evidencia claramente es que hay 4 componentes que son los esenciales: el oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el hidrógeno. Si miramos, el único que coincide dentro de los 4 elementos que conforman la Tierra y la corteza es el oxígeno. ¿Y esto en virtud a qué? A que de alguna forma el oxígeno juega un papel fundamental dentro de lo que es la Tierra, la corteza y los seres vivos. Recordemos que nosotros el 70, casi el 80% de nuestra materia es agua, y está conformada tanto por hidrógeno como por oxígeno, y esto conlleva a que, pues obviamente evidencie que son nuestros mayores elementos químicos. Entonces, ese chon, y cuando hable de chon, estoy hablando de las siglas del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, es la base esencial de lo que hoy se conoce como vida, y que básicamente esos elementos son los elementos primarios que fueron la base fundamental de lo que es la vida. Y si miramos desde el punto de vista práctico, lo que observamos claramente es que esto tiene más del casi el 96% de lo que es la conformación de lo que es los elementos químicos de los seres vivos. O sea, el 96% está conformado por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Si lo miramos visto desde la tabla periódica, entonces vemos en rojo
Los bioelementos primarios, que equivalen casi al 97%, incluidos, además del choc, el fósforo y el azufre. Entonces, eso nos da el 97% y ya vamos a ver cómo se organizan y se distribuyen a través de las principales biomoléculas. Hay un 2.5% de los bioelementos secundarios, que son los que están en naranja, ¿sí? Que son el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio y el cloro. Y ya digamos, una menor cantidad, que es menor al 5%, la tienen los oligoelementos, que son los que están en verde, que son el silicio, el boro, el estaño, el yodo, el zinc, el cobre, el cobalto, hierro, manganeso, el cromo, bueno, y los demás que están en verde, que de alguna forma permiten Profe, hola, qué pena. Señora. Profe, qué pena, es que he tenido súper mala la conexión. Qué pena, apenas me puedo conectar, ahora ni se escuchaba. Tranquila. Sí, está interrumpido. La grabación está ahí, tú puedes, digamos, evidenciarla. Bueno, señor, gracias. Y puedes verla para complementar eso. Entonces, estamos hablando de que los elementos químicos que conforman la vida están divididos en tres Bueno, grupos. señor, muchas gracias. Igual ahora me veo en la grabación. Bueno, los bioelementos principales, que son más del 97%, los que están en rojo acá, los bioelementos secundarios, que son aproximadamente el 2.5%, el naranja, y los oligoelementos, que es menos del 0.5%, que son los verdes. Los últimos, bueno, los dos últimos, tanto los bioelementos secundarios y oligoelementos, sirven más para el funcionamiento de lo que son las biomoléculas. ¿Sí? Entonces, importante que lo tengamos en cuenta, no lo quiero que se los aprendan de memoria, sino que dentro del análisis y la presentación los tengan en cuenta para que tanto ahorita como en el video, en el documental, les pueda servir y lo puedan evidenciar de una mejor forma. Entonces, aquí tenemos los primarios, el 97%, conformado por los 4 elementos básicos que conforman el 96%, y 2 elementos que conforman el 1%, pero son importantes para la conformación de lo que son las biomoléculas. Aquí están, digamos, cada uno de ellos, y de alguna forma vamos a tratar de dar una explicación cómo cada uno de ellos nos conforman los seres vivos conformando las biomoléculas. Entonces, los 3 primeros elementos, si nosotros miramos, el carbono y el hidrógeno, conforman lo que hicimos o vimos en la química de 11, que se llamaba la química del carbono o química orgánica. Esa química orgánica evidenciaban cómo se formaban esas grandes cadenas carbonadas, generalmente con hidrógeno, y que a partir de allí se formaban alcoholes, aldehídos, y en la mayoría de esos compuestos ya más complejos aparecía el oxígeno. Y esos 3 elementos son los que conforman las biomoléculas orgánicas, que van a reaccionar con una molécula inorgánica como el agua, y que van a permitir liberar el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, para que estos de alguna forma puedan mezclarse, y a partir de allí esas mezclas poder conformar otro tipo de compuestos en esas biomoléculas. Ya para incluirle el nitrógeno es uno de los elementos claves y esenciales en la formación de la vida. ¿Por qué? Porque si bien el carbono, hidrógeno y oxígeno me dan unas moléculas que podríamos decir que es la base de las biomoléculas, el nitrógeno me conforma ya las moléculas más específicas para la vida. ¿Cuáles son esas? Los aminoácidos, que son los que conforman las proteínas, los ácidos nucleicos, que son los que llevan la información de un ser vivo al otro, especialmente el ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Los nucleótidos, que son los que conforman digamos, la carga energética que tienen los seres vivos, especialmente el adenosín trifosfato, la clorofila, que permite que las plantas capten la energía solar y la pueda transformar en energía química, la hemoglobina, que de alguna forma permite que en la sangre lleve el oxígeno, y muchos otros glúcidos y lípidos, carbohidratos y lípidos, que tienen nitrógeno y que son parte esencial en la vida. Lo que quiere decir que el carbono, hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno, o sea, CHON,
son los que dan parte y nos permiten de alguna forma la conformación de la mayoría de moléculas que van a dar vida. Ya si miramos los dos últimos, el fósforo nos permite de alguna forma complementar la conformación de los nucleótidos, establecer lo que son las coenzimas, que son partículas que ayudan a generar reacción, los fosfolípidos que de alguna forma le van a permitir delimitar y poder generar intercambios entre la sustancia que está al exterior y al interior de cualquiera de los seres vivos, y de alguna forma complementar lo que son esas moléculas inorgánicas como son los fosfatos y las sales minerales para que reaccionen y puedan formar de alguna manera el funcionamiento de los seres vivos. Por su parte, el azufre lo que hace permitir es conformar lo que son algunos otros aminoácidos como la cisteína y la metionina, que son proteínas que cumplen funciones específicas de, digamos, de generar musculatura o movimientos en algunos de los organismos, pero además conforma lo que tienen, lo que son las vitaminas, especialmente las del complejo B y las coenzimas que ayudan a facilitar todos los procesos metabólicos. Entonces, como vemos, estos 6 elementos son la base fundamental de lo que tiene la vida. Y esos 6 elementos es lo que me van a permitir de alguna forma su reacción, su mesa, su conformación, poder establecer cada uno de los biocompuestos o biomoléculas que dieron origen a la vida. Ya los bioelementos secundarios, como lo decía anteriormente, cumplen una función más de generar, digamos, el funcionamiento de muchas de las estructuras que normalmente ya se han conformado, especialmente las proteínicas, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, el carbonato de calcio sirven para conformar lo que son las estructuras esqueléticas, o sea, el esqueleto de los animales que tienen esqueleto, ¿sí? Y esto contribuye a que darle la solidificación y un poco la rigidez que requiere para poder tener, digamos, de manera clara en la conformación del esqueleto y en muchos casos de los esqueletos primitivos que tuvieron los diferentes niveles de seres vivos. Lo que es el magnesio establece, digamos, una molécula fundamental para lo que fue la clorofila, que es la base fundamental de los primeros seres vivos, porque fueron los que permitieron volverse a ser, llamémoslos autosuficientes, y generalmente se denominan autótrofos, o sea que captaban la energía solar y a partir de allí la transformaban en energía química y permitieron que fuera la base fundamental de los primeros seres vivos. Ya, digamos, evolucionaron en algunos casos formando moléculas catalizadoras, que lo que hacen en términos prácticos es acelerar reacciones químicas y permitir que de alguna forma se generen diversidades de compuestos que permitan la conformación o formación de otros órganos, otros tejidos y otras formas de vida, y a la vez permitan, digo, un poco las reacciones que se requieren para liberar los elementos. El sodio, el potasio y el cloro, pues son iones y sales que de alguna forma sirven para los procesos fisiológicos, o sea, de funcionamiento. En muchos de los casos, por ejemplo, el cloro y el potasio le sirven para los movimientos musculares, o sea que, digamos, el equilibrio entre el calcio y el potasio es lo que conlleva que, por ejemplo, los músculos se estiren y se contraigan. Cuando hay un déficit de, digamos, una ausencia de potasio, es lo que nos genera comúnmente los calambres. Entonces, lo que hace es que se dilata el músculo y no se puede contraer por ausencia de calcio. Entonces, por ausencia de potasio. Entonces, por eso es que muchas veces cuando tenemos calambres, las abuelas nos decían que teníamos que comer banano, porque el banano es rico en potasio. Entonces, lo que en términos prácticos sucede es que hay elementos químicos que de alguna forma también contribuyen a los procesos fisiológicos, o sea, el funcionamiento de todos los tejidos, de todos los órganos de los seres vivos. ¿Hasta ahí es claro? Ok. Vamos a los oligoelementos, del griego oligos, que significa escasos, o sea, son elementos escasos, y de alguna forma estos elementos contribuyen ¿en qué? En todo lo que son las funciones de los seres vivos. Entonces, cuando uno mira esos, llamémoslos, suplementos vitamínicos o en esos complementos dietarios
que son químicos, uno observa muchos de estos elementos en trazas, o sea, en pequeñas cantidades, porque en muchos de los casos la ausencia de estos elementos que son muy escasos en el organismo, pues lo que hacen es limitar el funcionamiento de muchas de las funciones que el organismo tiene. Te voy a poner un ejemplo. Digamos, la ausencia de algunos de ellos hacen ir disminuyendo la capacidad visual, entonces permiten de que ya con la edad, la ausencia de muchos de estos oligoelementos, pues lo que me hace es generar la presbicia, o sea, que disminuya el contacto entre los conos y bastones, que son las células que manejan, fijan la mirada o la vista. Entonces, en términos prácticos, todo este tipo de cosas se van agotando y por eso con edades, digamos, superiores, las personas que llegan a determinada edad tienen que estar tomando suplementos vitamínicos en virtud a que muchos de estos oligoelementos prácticamente desaparecen y no existen, y esto limitan el funcionamiento de muchos de las funciones de los organismos vivos. Bueno, ya entrando, digamos, a ver un poco el concepto de lo que son las biomoléculas. Estas biomoléculas están divididas en dos grupos: biomoléculas inorgánicas, como el agua, las sales minerales y los gases. Entonces, un ejemplo de una sal mineral que usamos mucho es la sal de cocina, en el caso del cloruro de sodio, que nos ayuda a incorporar cloro y sodio, que son dos de los elementos fundamentales. ¿Para qué? Para poder tener el funcionamiento. Entonces, esas sales juegan un papel. El agua sirve para diluir muchas de esas sales y, digamos, poder hacer reaccionar muchos de los compuestos orgánicos, como las cadenas carbonadas, para liberar carbono, hidrógeno y oxígeno, y a partir de allí formar otro tipo de elementos dados. Gases, como son el oxígeno y muchos otros gases que normalmente nosotros utilizamos, pero principalmente el oxígeno, que es el que nos permite de alguna forma oxidar muchos de los compuestos y a partir de allí liberar oxígeno y transformar muchos de los compuestos que existen en el cuerpo humano. Pero vamos a tratar de meternos de lleno en lo que son las biomoléculas orgánicas, que son los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, que son las grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos, y vamos a ver algunas coenzimas y vitaminas que nos permiten visualizar una visión mucho más clara de lo que son los compuestos químicos que van a conformar muchas de estas biomoléculas. Entonces, si miramos la conformación de lo que está dado en los seres vivos, pues más del 70% es agua. Y esta agua lo que permite, como dije anteriormente, es que puedan generarse reacciones entre muchos de estos biomoléculas y liberar muchos compuestos y generar esa diversidad de elementos que conllevan la conformación de compuestos que van a facilitar el funcionamiento de los seres vivos. El 15% son proteínas, el 1% es el ácido desoxirribonucleico, quien lleva la información, el 6% el ácido ribonucleico, que está dividido en 3 tipos que ayudan a la división celular y a llevar la información de un elemento a otro. Polisacáridos, o sea, carbohidratos, un 3%, lípidos un 2%, y otros compuestos un 2%, y algunos iones establecidos en sales, un 1%, equivalen más o menos al 100% de lo que es un ser vivo. Un ser vivo simple, como es la bacteria de la Escherichia coli, que es una bacteria muy simple, ni siquiera tiene núcleo, sino zona nuclear, y que en términos prácticos son los primeros esbozos que podríamos establecer de vida. O sea, basados en el esbozo mucho más simple de un ser vivo, tiene esta composición en peso de lo que es las biomoléculas y los componentes biomoléculas inorgánicas y orgánicas que tienen los seres vivos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, Sí, señor. Correcto, ingeniero. Entonces, aquí ya vemos, digamos, la conformación en forma general: un 70% agua, un 30% químicos. Ese 30% equivale al 15% en proteínas, al 1% en ácido desoxirribonucleico, en 6% ribonucleico, iones y sales al 4% y polisacáridos al 2%. O sea, hay una distribución de ese 30%, evidenciando que tanto las proteínas como los ácidos nucleicos juegan un papel fundamental en más del 22% de lo que es ese 30% de las sustancias químicas que tiene, en este caso, una bacteria. ¿Sí? Importante entender que el agua es elemento fundamental por varias razones.
la primera razón es un solvente universal, o sea, disuelve lo que sea en términos prácticos, salvo algunas excepciones. En el caso, por ejemplo, el aceite no lo disuelve. ¿Por qué? Porque el aceite es hidrofóbico, o sea, no permite que se mezcle con el agua. Pero la mayoría de compuestos son hidrofílicos, o sea, que permiten que se disuelva. Entonces, eso conllevó a que el agua juegue un papel esencial en lo que es la vida. Y si miramos, obviamente, en los animales, la mayoría de animales tienen más del 70% de agua. En los vegetales, la mayoría tienen más, también más del 70%, exceptuando los líquenes que dentro de la cadena de seres vivos juegan un papel esencial en la unión entre bacteria y hongo. Entonces juega ahí un elemento que tiene solamente el 55%. Ya si miramos diferentes órganos, entonces vemos cómo en el cerebro y en lo que son, digamos, el sistema nervioso tienen la mayor cantidad de agua, en virtud a qué? A que necesitamos una reacción inmediata. Voy a colocar un ejemplo. Si yo coloco un dedo cerca al fogón, evidencio mis células que están en el dedo captan el calor y automáticamente permiten que las neuronas que están envueltas en un fluido de agua transporte a más de 300.000 kilómetros por segundo ese mensaje eléctrico y automáticamente me permita reaccionar en fracciones de segundo. Cuando yo llego y me acerco al calor, automáticamente quito el dedo porque sé que me puedo quemar. Entonces, por eso, digamos, es importante en todo el sistema nervioso central y periférico el agua como elemento fundamental. Ya si va uno mirando, pues obviamente van disminuyendo, los huesos tienen menos agua, los dientes aún menos. Si miramos en los vegetales, obviamente hay vegetales que tienen mucha agua, como la sandía, la papa, el plátano y otros, como los granos, y generalmente las semillas tienen poca cantidad de agua, pero todos de alguna forma tienen agua como elemento fundamental dentro de lo que es ser solvente. La cantidad de agua por tejido, ya lo decíamos, el que mayor tiene es todo el líquido cefalorraquídeo, que es el sistema nervioso central, y así sucesivamente ustedes ven la cantidad y el porcentaje de agua en cuanto a peso para cada uno de los elementos dados. Obviamente el que menos tiene es la dentina, ¿sí? Y que en la práctica, pues obviamente los dientes tienen que tener una rigidez para que puedan cumplir con la función establecida. Llamemos que la cantidad del agua disminuye con la edad y es fundamental establecer esto. Esto conlleva que de alguna forma las personas que estamos llegando a determinadas edades tengamos que hidratarnos más, porque en términos prácticos perdemos igualmente gran cantidad de agua y esto conlleva que en muchos de los casos, pues muchas de las funciones que el cuerpo tiene no se realicen y eso conllevaría a que, digamos, se presenten muchas enfermedades o que muchos de los funciones vitales no funcionen. Entonces, de ahí la importancia de entender claramente que el agua juega un papel fundamental y esencial para la vida de los seres vivos. De hecho, me estoy hidratando, estoy tomando agüita porque a veces me canso de eso. Entonces vemos cómo, digamos, a partir de el feto tiene un mayor porcentaje de agua y las personas que cada vez están llegando a la tercera edad tienen menos cantidad de agua. Importancia de lo que es la molécula del agua, ya lo decía, es el solvente universal, que es una estructura, llamémosla dipolo permanente, o sea que tiene dos polos. Mire, vemos aquí, ¿qué es eso? Cargas positivas en un extremo y cargas negativas en el otro, y eso conlleva a que pueda reaccionar con elementos que tengan carga positiva o elementos que tengan carga negativa, y esto lo hace que eso es lo que lo hace que sea un solvente universal. Obviamente por esa razón de tener las dos polaridades en la misma molécula. Esas dos polaridades me generan regulación en temperatura. Entonces, por ejemplo, para nosotros el agua es lo que conlleva que podamos nosotros tener una temperatura que oscila entre los 35 y 37 grados en términos normales y, digamos, lo mantengamos en tiempos en cualquier momento. De hecho, si se baja o se sube, pues automáticamente el funcionamiento del organismo evidencia que hay fallas. Entonces, si se baja, hay escalofrío y el escalofrío es presencia de problemas en el cuerpo, igual que si se aumenta porque da fiebre. Son dos problemas que conllevan a que el funcionamiento de nuestro cuerpo esté alterado por algo. Esa es una alarma.
capacidad de disolver, o sea que tiene la capacidad para disolver cualquier elemento. Su densidad en estado sólido es mayor, o sea, se aumenta la densidad, y eso en virtud a qué? A que lo que hace es que las partículas se acercan, lo que hacemos cuando metemos el agua en la nevera, que conforma el hielo, entonces se solidifica y eso hace que se vuelva mucho más denso. Hay una cohesión y tensión superficial que lo que hace es observar lo que acaban de ver en ese movimiento, atrae y contrae, se atrae y se dilata lo que es los átomos y la conformación de estas moléculas que conllevan, que obviamente permitan que en todo momento esté activo para poder reaccionar con cualquier elemento, y esto es lo que ha dado que se evidencie que es uno de los elementos ideales para lo que es la conformación de lo que es la vida. ¿Hasta ahí es claro? Sí, ingeniero. Sí, señor. Ok, entonces entremos a las biomoléculas. Entonces vamos a ver 4 biomoléculas: carbohidratos o glúcidos, lípidos, que son los tejidos grasos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces lo que vemos claramente es que son moléculas que conforman la vida, y son moléculas muy complejas que tienen, como lo dije anteriormente, carbono, hidrógeno y oxígeno, y pueden tener azufre y fósforo para poder generar esta mezcla que va a permitir la conformación de cada una y las características de cada una de estas biomoléculas. Miremos los carbohidratos. La base fundamental de los carbohidratos son el carbono, hidrógeno y oxígeno, y esos carbohidratos, de alguna forma, lo que me permiten a mí es conformar de manera simple lo que son denominados, llamémoslas cadenas carbonadas, y esas cadenas carbonadas lo que hace es permitir tener materia prima para conformar los demás compuestos, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, porque carbono, hidrógeno y oxígeno se necesitan. Entonces, esas grandes cadenas carbonadas que están dadas en los carbohidratos o glúcidos, pues es lo que me permite de alguna forma tener materia prima y obviamente energía en virtud a los enlaces químicos que se tienen, y a partir de ellos obtener, digamos, la energía necesaria. Entonces, vemos cómo de alguna forma los carbohidratos nos dan esos dos elementos, materia prima y energía, para poder conformar los demás compuestos y generar las reacciones que van a permitir el funcionamiento de los seres vivos. Los lípidos son sustancias que tienen también carbono, y en algunos casos pueden tener, digamos, compuestos mucho más complejos como el benceno y el cloroformo, que permiten de alguna forma tener unas características bien interesantes, en especial para los primeros seres vivos, y a partir de allí poder transmitir la información a los demás, que es tener, digamos, la barrera limitante y poder delimitar lo que conformó la vida y lo que estaba afuera. Y eso es lo que en la práctica conforma las membranas lipídicas que conforman los primeros seres vivos, que tenían una capa hidrofílica y una capa hidrofóbica. La parte hidrofóbica está hacia el exterior y hacia el interior del ser vivo, y la parte hidrofílica hacia la parte interna de la membrana. ¿Y eso qué conllevó? A que pudiera permitir la separación entre la parte externa y la parte interna de los seres vivos. Y esto permitió generar, digamos, el aislamiento y almacenamiento de muchos de los compuestos o de las biomoléculas que dieron la conformación de la vida. Entonces, sin darnos cuenta, los lípidos jugaron un papel fundamental dentro de la que fue la estructura y conformación de la membrana de los primeros seres vivos, y a partir de allí poder aislar muchos de los elementos que conllevaron el origen de la vida primitiva. Aquí vemos ya un fosfolípido base de lo que es una membrana hoy evolucionada. Entonces tenemos la parte hidrofóbica, ¿sí? Que no permite que el agua penetre, y la parte hidrofílica que, digamos, de una u otra forma permite pasar el agua. Y esto es lo que conforma el aislamiento. Aquí lo dice: interior de la célula, exterior de la célula. Entonces permite que no haya intercambio, sino que se generen algunas puertas que van a permitir la salida y entrada como parte esencial del funcionamiento ya en las células evolucionadas, para que pudieran entrar elementos y pudieran salir. Entonces, este limitante de los fosfolípidos es lo que me permitió
crear esa capa de aislamiento que fue la base esencial para aislar los compuestos que pudieron dar el origen a la vida. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Vamos a las proteínas. Las proteínas pueden ser proteínas primarias, que son lineales, secundarias, terciarias o cuaternarias. Aquí vemos dos, representadas dos. Una primaria que es lineal y una cuaternaria que está conformada por 4 cadenas de diferentes tipos de proteínas. Cada una de estas bolitas que observamos aquí son bolitas que son aminoácidos que conforman la unión de esos aminoácidos, conforman pues obviamente la proteína. Entonces lo que hace es que en este caso los aminoácidos que están de un color son diferentes a los que están en otro color, y esto conlleva que conformen de alguna forma esos compuestos altamente complejos que son las proteínas. Esas proteínas sirven para múltiples funciones, sostén, tejidos musculares, intercambios gaseosos, la conformación de casi las principales, llamémoslas, órganos que tienen los seres vivos, y pues obviamente están basados con base en proteínas, y obviamente esas proteínas están estructuradas con los 6 elementos fundamentales que tienen las biomoléculas, generalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, y conforman diferentes estructuras que van a conllevar de alguna forma que se creen funciones importantes o vitales en los seres vivos. ¿Como cuáles? Estructurales, o sea, de soporte, como la queratina que conforma las uñas, el colágeno que conforma los tendones, pieles y músculos, sirven como proteínas transportadoras, o sea que llevan elementos como la hemoglobina, que lleva oxígeno y nutrientes a diferentes partes del cuerpo, conformen proteínas catalíticas, o sea, son enzimas que permiten facilitar las reacciones químicas de los diferentes compuestos que existen, sirven para defensas como los anticuerpos, o sea, que conforman elementos que conllevan a que el organismo pueda defenderse de infecciones y de muchos elementos dados, reguladoras que sirven como mensajeras para poder establecer cantidades de insulina y de hormonas que tiene el cuerpo, y esto conlleva a que en la práctica permita la entrada o no de más insulina o hormonas, y que a partir de allí generen un funcionamiento mucho más claro los órganos. Para el movimiento, entonces, conforman lo que son los músculos, especialmente la actina y la miosina, y esa actina y esa miosina es lo que permite hacer la contracción y dilatación del músculo. Entonces vemos que las proteínas no solamente conforman los compuestos orgánicos y las estructuras de los seres vivos, sino que también sirven como elementos funcionales, o sea, sirve para la fisiología de los organismos vivos, el funcionamiento de muchos de esos órganos que hoy tenemos o se tienen en los seres vivos. Funciones de las enzimas: ya decíamos que las enzimas son aquellas sustancias químicas que facilitan las reacciones químicas. Entonces, en los animales ayudan ¿para qué? Para la respiración, la circulación, la digestión, la nutrición, los impulsos eléctricos, las contracciones musculares y la excreción. Lo que quiere decir que si miramos el funcionamiento de la mayoría de cuerpos está regulado por las coenzimas, que son enzimas catalizadoras que conllevan el funcionamiento, como lo acabamos de ver en animales. Si lo miramos en plantas, ayuda a la fotosíntesis, ya lo dijimos, la fotosíntesis es el proceso por medio del cual se transforma la energía química y la materia en energía solar y CO2 o dióxido de carbono en energía química y en materia, en biomoléculas orgánicas, como son los carbohidratos. Fijan el nitrógeno. Es importante establecer que el nitrógeno es uno de los 4 elementos fundamentales para la vida, y que en las plantas, como en los animales, no se encuentran fácilmente. Entonces, este tipo de coenzimas o enzimas que existen en la planta ayudan a fijar el nitrógeno del suelo para que las plantas tengan nitrógeno, y a partir de allí pueda proveer el nitrógeno necesario para conformar los otros compuestos, como son los glúcidos, lípidos y proteínas que tenemos. En la desaminación,
¿Qué es eso? Que en muchos de los casos lo que hace es, para que no se pierda energía las plantas, ustedes ven que en muchos de los casos, cuando no hay sol, lo que hace es que parece como si la planta se muriera o cuando le falta ausencia de agua, pero lo que hace es ir al mínimo vital y permitir que no se consuma tanta energía. Cuando vuelve a llegar el sol o se hidrata, automáticamente vuelve a tomar la forma original. Sirve para el crecimiento, o sea que es lo que permite formar el tallo, las ramas y conformar las hojas, crecer las raíces, o sea, sin darnos cuenta, esas coenzimas juegan un papel esencial y fundamental en lo que es la vida. Los ácidos nucleicos son, llamémosla, lo que las letras y las palabras que llevan un libro. Cuando tú, por ejemplo, lees, ¿qué es lo que hace? Que si yo leo aquí biomolécula, me está dando una palabra. Esa palabra tiene unas letras que las entendemos, las aprendemos a conocer y que me han permitido comunicarme. Pues eso es lo mismo que hacen los ácidos nucleicos. Cada una de las bases nitrogenadas que conforman la molécula de ácido desoxirribonucleico o las que conforman el ácido ribonucleico llevan una información. Y esa información es la que permite de alguna forma que se pueda transmitir la información de un ser vivo a otro a través de la reproducción, llámese, llamémosla sexual o asexual. Y juega un papel fundamental, cada uno de ellos. La mayoría de seres vivos ya ha evolucionado esa molécula y tiene la desoxirribosa o ácido desoxirriboso. Y el ácido ribonucleico lo que ayuda es a generar todo el proceso que permite la fabricación del ácido desoxirribonucleico. Entonces, si miramos, están conformados por los elementos que todos conocemos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son de doble hélice, la de ácido desoxirribonucleico, y hélice una sola forma, el ácido ribonucleico. Y obviamente tienen funciones. El uno llevar la información de padres a hijos y el otro servir, digamos, en la cadena para poder sintetizar las proteínas que van a conformar el ácido desoxirribonucleico. Entonces aquí los vemos, cuáles son sus diferencias: doble cadena helicoidal, una cadena sencilla helicoidal, doble para el ácido desoxirribonucleico, sencilla para el ácido ribonucleico. Azúcares de 5 carbonos llamados desoxirribosa, azúcares de 5 carbonos llamados ribosa, o sea, el azúcar es diferente. Las bases nitrogenadas que tiene el ácido desoxirribonucleico es la adenina, timina, guanina y citosina, y las bases nitrogenadas del ácido ribonucleico son la adenina, uracilo, guanina y citosina. Si miramos, hay una diferencia en el ácido desoxirribonucleico, en la timina, en el ácido ribonucleico, el uracilo. Se encuentran en el núcleo de la célula o en la zona nuclear, y se encuentra en el núcleo de la célula y puede salir, porque en muchos de los casos, muchas de las formas que se tiene el ácido ribonucleico mensajero de transferencia ribosomal, el mensajero entra al núcleo y sale, transfiere la información al ácido ribonucleico de transferencia y lo lleva al ribosoma para que conforme las proteínas que van a conformar la nueva molécula que se va a formar. ¿Sí? Y esto conlleva a que sean las diferencias que de alguna forma se presentan en cada uno de ellos. Salen del núcleo y llegan a los nucleótidos y ayudan en muchos de los casos a la división celular. Entonces vemos diferenciación entre lo que son el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Resumiendo, las biomoléculas pueden ser digamos, están conformadas por elementos primarios como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Además, por elementos secundarios como el calcio y el sodio, y oligoelementos como el hierro. Estos conforman lo que son las biomoléculas. Estas biomoléculas pueden ser inorgánicas, como el agua, las sales y las sustancias minerales. El agua sirven como propiedades físico-químicas para elevar la cohesión entre las partículas, establecer el calor específico, establecer que se puedan evaporar algunos de los elementos, tener una constante eléctrica, mayor densidad en diferentes estados de la materia.
y sirven de alguna forma para las funciones biológicas como disolver y servir de, digamos, de elemento transportador de muchas de las sustancias químicas que se tienen. Las sales, pues obviamente también proporcionan elementos y sirven para las reacciones y los elementos simples conllevan la conformación de ellos. Ya cuando entramos a los biomoléculas orgánicas, tenemos 4 tipos: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos son los que me proporcionan energía y materia prima como carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos me permitieron la conformación de, digamos, la sustancia que dividió y permitió aislar la materia, los primeros biomoléculas para conformar la vida. Las proteínas nos sirvieron para conformar todos los órganos y tejidos y además permitir el funcionamiento de los seres vivos. Y los ácidos nucleicos son los encargados de llevar la información de un ser vivo a el otro, que se pueden permitir la reproducción, ya llámese asexual o sexual. ¿Hasta ahí es claro? Se durmieron, me di cuenta. Sí, profe, todo muy claro. Está claro. Ah, bueno. Entonces, Es que- visto esto, claro. visto esto, lo que vamos a hacer es ver el documental que está disponible en este enlace, que se llama El planeta y cómo surgió la vida. Si lo oprimimos acá nos va a dar, vamos a verlo aquí. Entonces lo que nos muestra, básicamente aquí está bien. Ahí está. Entonces vemos claramente cómo de alguna forma me muestra el documental que ustedes van a ver, y hacemos lo que venimos haciendo, una reflexión sobre el origen de la vida, qué fue cómo se originó la vida, y hacemos esa grabación y la transcribimos para conformar un ensayo. ¿Preguntas? ¿Preguntas, hijos? Por mi parte no, profe. Todo muy claro, todo muy claro. No, profe, todo está claro. Ok, entonces los dejo para que puedan ver el documental, dura 45 minutos y puedan hacer la reflexión y ojalá puedan transcribirla de una vez para dejar la tarea lista. Sé que van a disfrutar esto y nos va a dar el camino para poder entrar a la clase dentro de 8 días, que vamos a ver los virus. Y ya a partir de allí vamos a empezar un poco a mirar cómo fue evolucionando los seres vivos dentro Profe, qué pena, no la escuché bien. ¿Los qué? virus. Y vamos a tocar un capítulo que fue el coronavirus, que es uno de los virus que pues hoy nos tiene aislados a todos. ¿Preguntas, comentarios? Listo, profe. ¿Preguntas, comentarios? Profe, no, la única Profe, a ver si me meto los minuticos que le dije ahorita. Ok. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, nos vemos dentro de 8 días. Entren al link que ya está en la plataforma y vean el documental y hagan la reflexión y puedan de una vez transcribirlo para poder después hacerlo, la edición y subirla. Nos vemos dentro de 8 días. Quedo aquí pendiente para las personas que me dijeron que querían hablar una vez terminada la clase. Feliz tarde, Listo, profe, feliz noche para muchísimas todos. gracias. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Luego, profe. Chao, Manuel.